Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por darnos la bendición preciosa, maravillosa de acercarnos al trono de tu gracia, es decir, a tu misma presencia, para rendirte nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro tributo, Señor, de darte a ti toda la gloria, la honra y el honor. Apartamos, Señor, todo como hemos cantado, para concentrarnos en ti, para tener una mayor conciencia de tu presencia, de manera especial en este día, para buscarte con todo nuestro corazón. Queremos reconocerte que tú eres nuestro Dios. No hay un Dios como tú, Señor. En ti nos apoyamos, en ti confiamos, en ti está nuestras fuerzas y nuestro sustento. Bendito seas. En esta mañana queremos oír la voz de tu Espíritu a nuestro corazón. Bendícenos, Señor, por favor. Habla a tu iglesia, háblame a mí, y que tu favor se derrame para tu pueblo, para tu iglesia, para cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Espero que todos se encuentren bien de salud. Esta última semana no ha sido fácil para nosotros. Hemos seguido batallando con mucha oración porque hemos sido informados de hermanos y hermanas que han dado positivo al COVID-19. Pero también hemos estado orando por nuestros pastores de nuestra denominación. Lamentablemente, uno de nuestros pastores fue llamado por Dios a su presencia. Y se nos ha informado recientemente que otro pastor ha entrado a UCI, a cuidados intensivos. La verdad, está golpeando seriamente esta pandemia a su pueblo también. Realmente no son noticias buenas, no son noticias que alegran nuestro corazón, al contrario, son noticias que nos están moviendo a buscarle a Dios con mayor intensidad y además de eso, a seguir confiando en nuestro Señor. Por eso, mi querido hermano, yo quiero insistir en esto. Yo quiero desafiarte a esto. Si vamos a seguir confiando en el Señor, si vamos a fortalecer nuestra fe, no podemos dejar de leer las Sagradas Escrituras. Tenemos un desafío. El desafío es leer toda la Biblia en este año. Y recuerde esta palabra que está en Romanos, usted lo sabe, capítulo 10, verso 17. La fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Que en medio de la prueba o la disciplina o el ataque, como queramos llamarlo, mi querido hermano, no falte la fe. La fe es importante y la fe viene. O sea, la confianza en nuestro Dios siempre vendrá por la palabra de Dios. Precisamente, si vamos a fortalecer nuestra confianza en Dios, si vamos a fortalecer nuestra fe, hermano amado en el Señor, hermana amada en el Señor, tenemos que hacer un compromiso solemne de buscar a Dios. Un compromiso solemne de buscar a Dios. Esto es lo que el Señor me ha guiado en esta mañana a compartir con todos ustedes. El llamado a buscar a Dios. En la última semana de mayo nos tocó leer el libro de Segunda de Crónicas. Y en ese libro, en los capítulos del 14 en adelante, descubrimos a reyes como Asa, como Josafat, como Usías, como Ezequías, como Josías,
que tenían algo en común. Todos ellos estaban comprometidos en buscar a Dios con todo su corazón. Es interesante que el rey Asa fue uno de los que directamente expresó su compromiso de buscar a Dios. Dice en la Biblia, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, en el versículo 2, dice: cuando él escuchó lo que Dios le estaba diciendo a través del profeta Azarías, que le dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Entonces, cuando Asa, el rey Asa, escucha esta palabra, entonces él dice en el versículo 2 que reúne al pueblo y dice: y prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Este solemne compromiso que hicieron de buscar a Dios trajo consigo una tremenda recompensa. La manifestación del poder de Dios y el favor de Dios cayó sobre ellos. Hoy más que nunca necesitamos la manifestación del poder de Dios, del favor de Dios. En un tiempo de tanta desesperación, en un tiempo de tanta incertidumbre, en un tiempo de escasez y de inseguridad ahora, necesitamos ver la mano de Dios, el poder de Dios, el favor de Dios alcanzándonos, hermanos. Y esto es lo que Asa nos invita hoy a hacer un compromiso solemne al llamado de Dios a buscarle. Ese llamado de Dios a buscarle, hoy debemos responder con ese compromiso solemne. Qué interesante es mirar un poco la historia. Más de 20 años que el pueblo de Dios había estado rindiendo culto a dioses paganos, a dioses extraños. Desde los últimos años del reinado de Salomón, del reinado de Roboam, del reinado de Abías, que dicho de paso, Salomón era bisabuelo de Asa, Roboam era abuelo de Asa y Abías era el padre de Asa. Y todos estos años que gobernaron estos reyes habían permitido la idolatría que entrara dentro del pueblo. Pero Asa, cuando escucha la voz de Dios, dispone su corazón a buscar a Dios, a hacer un compromiso. Y no solamente él, sino llama al pueblo para que el pueblo también entre en un compromiso serio. Y ellos lo hicieron, y Dios los bendijo, y Dios los prosperó, y el favor y el poder de Dios estuvo con ellos. Mi querido hermano, yo no sé lo que usted espera, pero yo quiero la mano de Dios extendiéndose sobre mi vida, sobre la vida de mi familia y sobre la vida de la iglesia, otorgándonos su favor, su gracia, su misericordia. Quiero que el poder de Dios se manifieste sanando a mis hermanos y hermanas. Quiero que el poder de Dios se manifieste proveyendo los recursos que tanto necesitamos. Quiero que Dios se manifieste con el poder para que detenga esta pandemia y podamos reunirnos nuevamente. Y para eso hay que buscar a Dios. Mi querido hermano, alguien dijo con toda certeza que el secreto de las bendiciones es buscar a Dios. Pero uno se pregunta, ¿qué significa buscar a Dios? Y cuando uno piensa en buscar a Dios, uno piensa en ese verbo buscar. Dicho de paso, esto es una frase muy evangélica, ¿no es cierto? Muy familiar para nosotros. Pero a veces ni siquiera entendemos lo que significa buscar a Dios. Algunos pensarían, bueno, hay que ir a orar. No, mi querido hermano, no solamente eso. Fíjate, la palabra buscar siempre da la idea de ir en busca de algo que está perdido.
o algo que nosotros nos hemos olvidado porque no nos acordamos dónde lo hemos dejado. Y cuando buscamos a Dios, no estamos buscando a Dios que está perdido, y nos hemos olvidado dónde lo hemos dejado, no. Pero el concepto bíblico de buscar a Dios tiene que ver fundamentalmente con esto, y se lo leo. Significa volvernos a Dios reconociendo como nuestro único y suficiente Dios, como el único Dios en quien nos apoyamos y confiamos, como el único Dios que adoramos, servimos y obedecemos con todo nuestro corazón. Y esto, hermano, lo dice claramente las Escrituras. En Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 29, leemos lo siguiente. Dios les advierte a su pueblo que lo ha sacado de Egipto y le dice: cuidado con meter la idolatría dentro del pueblo. Cuidado con adorar dioses paganos del cielo, de la tierra, dioses que han sido hechos por hombres, creando imágenes, estatuas, etc. Le dice: no hagas eso, porque si no te voy a apretar y te voy a enviar cautivo a las naciones paganas. Y entonces Dios le dice, versículo 29, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Dos palabras claves. Si cuando estás en angustia, que cuando estás afligido, cuando estás en una situación de adversidad, dice, ¿por qué? Porque de repente has permitido algo no aprobado por Dios. Entonces, y si te vuelves a Dios, es decir, si buscas a Dios, el concepto es regresar a Dios para reconocer lo que Él es el único Dios suficiente para ti, el único Dios en el cual tú tienes que apoyarte, que confiar, el único Dios que merece tu adoración, que merece tu servicio, que merece tu obediencia. Eso es lo que está diciendo el texto. Y hay otra ilustración en Segunda de Crónicas, en el capítulo 25. En Segunda de Crónicas, el capítulo 25, dice la Escritura que el rey Amasías, cuando Dios le dio una victoria sobre los edomitas, este hombre, en lugar de regresar con esa victoria y agradecer a Dios, mira lo que dice el versículo 14, miren lo que hace. Dice, 2 Crónicas 25, 14, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Pero por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y Dios se molestó. ¿Cómo Amasías podía haber hecho semejante cosa si Dios le había dado una victoria? Y en lugar de venir a adorar a Dios, a ofrecer su alabanza, su adoración a Dios, ¿qué hizo? Trajo ídolos y los adoró, dice, y les quemó incienso, o sea, les dio una ofrenda de adoración, de alabanza. Y hasta de repente le agradeció a esos dioses, le atribuyó a esos dioses que él había tenido la victoria. Obviamente Dios se molestó. Y Dios le llamó la atención. ¿Por qué buscas? Dice, ¿por qué buscas los dioses de otra nación? Y ese es el concepto, hermano, bíblico de buscar a Dios. Buscar a Dios es volvernos a Él.
Y es volvernos y reconocerlo que Él es el único Dios, el único y suficiente Dios para nuestras vidas. Nadie se compara a Él, hermano. Nadie. Es un Dios incomparable. Es el único Dios en el cual nosotros debemos apoyarnos y confiar en Él. Es el único Dios que merece nuestra adoración, merece nuestra alabanza, merece nuestro servicio, merece nuestra obediencia a Él. Él es el único Dios. Eso significa buscar a Dios. Y Asa entendió bien eso. Asa entendió bien. No hay otro Dios. No podemos poner algo en nuestro corazón que compita con Dios. No, el corazón nuestro es solamente para Dios. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué debemos buscar? Y creo que hay una respuesta muy, muy pertinente en 2 de Crónicas 16, 9. Mire lo que dice 2 de Crónicas 16, 9. Buscamos a Dios porque dice el versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder y a favor de los que tienen corazón perfecto con Él. Y mire lo que dice la traducción del lenguaje actual. Nuestro Dios vigila todo el mundo y siempre está dispuesto a ayudar a quienes lo obedecen y confían en Él. ¿Por qué vamos a buscar a Dios? Porque, sin lugar a dudas, Él ha prometido que está dispuesto a mostrar su poder y su favor en aquellos que se vuelven a Él para confiar en Él, para apoyarse en Él y para obedecerle. Hermano, yo no sé, pero yo quiero el favor de Dios. Yo quiero la ayuda de Dios. ¿Y usted? Claro que sí, ¿verdad? Usted quiere la ayuda de Dios. Usted quiere el favor de Dios, que la mano de Dios lo esté bendiciendo, sosteniendo, cuidando, protegiendo. Y esa es la razón por la cual buscamos a Dios, hermano. Además, por supuesto que Dios nos ha dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Dios siempre es el objeto, es el único objeto de nuestra adoración, el único objeto de nuestra alabanza, el único objeto de nuestro servicio, hermano. A Él le debemos todo. Gloria a Dios. A Él le debemos todo. ¿O no? Claro que sí. A Él le debemos todo. ¿Y cómo debemos buscarle? Pues Asa nos enseña mucho, los reyes nos enseñan mucho. Dos cosas importantes hizo Asa, creo yo. Primero, dice, segunda de Crónicas 14, el versículo 3, dice, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Esto es lo que hizo Asa primero. Y cuando tú lees la vida de Asa, de Josafat, de Usías, de Ezequías, de Josías, lo primero que ellos hicieron siempre, por cuanto decidieron buscar a Dios, se volvieron a Dios para obedecerle, lo primero que hicieron es quitar toda la idolatría que podían, toda la idolatría. Destruyeron, hicieron pedazos todas las imágenes que estos reyes antiguos habían metido dentro del pueblo de Dios. Asa fue muy determinante en esto. Él barrió con todos los ídolos. Y fíjate a qué punto, porque su abuela Maaca, que era como una reina madre, por decir así, al lado de él, ella había metido una imagen de acera de un dios cananeo pagano dentro del palacio. Y dijo, saca eso, y lo destruyó, lo hizo añicos, y no solamente eso, sino que la depuso de su cargo porque ella era una mujer influyente en el pueblo. Así que la apartó. Quiere decir que Asa antepuso su amor a Dios, su obediencia a Dios antes que el amor a su familia. Fíjense, esto era una determinación seria.
Así que la primera cosa que tenemos que hacer cuando buscamos a Dios, hermano, es que tenemos que quitar todo lo que estorba en nuestra relación con Dios. El pecado, el amor prohibido que a veces almacenamos en nuestro corazón, los pecados ocultos, eso tenemos que quitarlo, hermano. Eso estorba. Eso impide que nuestra comunión con Dios fluya. Pero una segunda cosa que Asa hizo se comprometió con Dios a buscarlo de todo su corazón, con toda su alma. Miren lo que dice Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Dice, en el versículo 15, él dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron de todo corazón. Cuando yo pienso en esto, es que ellos le metieron puncha al asunto. Es decir, lo hicieron con todas las capacidades mentales, sentimentales, ¿verdad? Físicas, con que podían adorar a Dios, con que podían obedecer a Dios, con lo que podían servir a Dios. Ellos lo hicieron con todas las fuerzas que ellos tenían. Eso fue importante, lo hicieron de todo corazón. No lo hicieron a la ligera, no lo hicieron con pereza espiritual, lo hicieron con una determinación, decidieron voluntariamente buscar a Dios. Es decir, hubo una intencionalidad. No era hacer esto por inercia o por una cuestión meramente religiosa, no. Era una intencionalidad. Ellos prometieron, estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Determinaron en su voluntad que lo iban a hacer. Y el que no lo haría, dice la Biblia, debería morir mejor. Fíjate que esta era una decisión seria, este no era un juego. Esto era algo que venía del corazón, de lo más profundo del corazón. Así que lo hicieron con determinación, con la voluntad, no con los sentimientos, no con las emociones. ¡Ay, qué lindo! Vamos a tener un avivamiento, así que vamos a buscar a Dios. No, lo hicieron con la voluntad. Y en tercer lugar, lo hicieron con fe. Es decir, esperando de que Dios mostrara ciertamente su poder y su favor para ellos. Y esto está ilustrado en el libro de Esdras. A mí me gusta lo que Esdras hace en el capítulo 8 de Esdras. Si uno viene a Esdras capítulo 8, uno encuentra una ilustración muy interesante de esta verdad, porque lo hicieron con fe. Dice la Biblia en el versículo 31, dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero. Pero déjame leer más bien el versículo 21, cuando dice, y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza, dice, de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. El escriba Esdras entra en una confrontación, pero también en una
confrontación de fe, yo diría. Dice que él ya iba a emprender el viaje para ir a Jerusalén. Y entonces se queda junto al río Abba y busca a Dios. Ayuna, ora a Dios. Y está pidiendo a Dios protección. Que Dios lo proteja durante todo este viaje. 1500 kilómetros. 1500 kilómetros. ¿Y sabe lo que dice la Escritura? Que él tuvo vergüenza de pedirle al rey que enviara tropas para que lo protegieran durante todo el camino. Porque obviamente habían enemigos, habían bandidos, etcétera, etcétera. Pero él dice, tuvo vergüenza. ¿Por qué? Porque él le había dicho al rey que los que buscan a Dios, Dios los protege. Así que él tuvo que dar un salto de fe y creer lo que estaba diciendo. Y creer lo que estaba diciendo. Así que dijo, bueno, si me falta fe, voy a buscar en ayuno. Voy a buscar a Dios en ayuno. Y digo, Señor, protégeme. Señor, me humillo. Si de repente tuve una emoción y lo dije muy alegremente y no estaba pensando en las palabras, ahora me arrepiento, pero hoy quiero que tú me ayudes. Ayuda mi incredulidad. Dame fuerza, Señor, para creer que tú lo que prometes, tú cumples. Y así fue. Esdras se lanzó a eso. Y la bendición es que Dios fue propicio a él. Es decir, Dios lo protegió. ¿Sabe cuánto duró el viaje? 4 meses. Y en esos 4 meses no le pasó nada a Esdras ni a todo el pueblo que vino con él a Jerusalén. Dios, sin lugar a dudas, es un Dios fiel, un Dios en el cual podemos confiar y podemos apoyarnos. Esta fue la manera en que Asa, en que Esdras, en que Josías, en que Ezequías buscaron a Dios, ciertamente quitando lo que estorbaba y también poniendo todo el corazón, toda la voluntad y toda la fe que era necesaria. ¿Y qué trajo con eso, hermano? Trajo, sin lugar a dudas, grandes recompensas. Si nosotros buscamos a Dios de esta manera, sin lugar a dudas, Dios nos otorgará esas recompensas. La Biblia dice, en 2 de Crónicas, volvemos a este pasaje, en el capítulo 15, el versículo 7, el profeta Azarías le está diciendo al rey Asa, ¿no es cierto? Si tú buscas a Dios y lo hallas, Dios te va a bendecir. Y mire lo que dice el versículo 8, pero esforzaos vosotros, es el desafío que le dice el profeta, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestras obras. Hay recompensa, dice, para vuestra obra, para esa búsqueda de Dios. ¿Y cuáles son esas recompensas? Bueno, la primera recompensa que Dios le dio al rey Asa fue paz. La Biblia dice que le dio 10 años de paz. Y esta palabra paz es shalom, ¿verdad? Y shalom es una palabra interesantísima, porque shalom tiene que ver con bienestar, con salud, con integridad. Lo cual significa, hermano, bienestar. Claro, Dios está cuidando. Podían sembrar sin ningún problema, podían recoger la cosecha, ¿verdad? Tenían salud, ¿verdad? Tenían todas las cosas a la mano, gozaban de plena salud, gozaban de prosperidad, pudieron construir, pudieron edificar torres, pudieron armar un buen ejército en todo ese tiempo. No tenían problemas con nadie. Shalom no solamente significa estar libre de conflictos y guerras. Es un estado anímico. Es un estado que nace de lo profundo del corazón y también se expresa en lo externo. Cuando nosotros buscamos a Dios, mi querido hermano, entonces primero viene la paz de Dios. Porque echamos todas nuestras cargas a Él. Y la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, guarda nuestros corazones.
y guarda nuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo. Es como si pusiera una muralla. Es el vigilante de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Esa paz es indescriptible, mi querido hermano. Esta es la primera bendición que Dios nos trae. Paz. En medio de la desesperación, en medio de la perturbación que traen estas noticias malas, ahí está Dios tomando nuestras vidas y cuidándonos de que podamos dormir en paz, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque podemos confiar en el Señor. Aleluya. Y la segunda cosa es victoria. Fíjate lo que dice el capítulo 14, de cuando Asa, en el versículo 12, dice: y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. La Biblia dice que los etíopes salieron a hacerle guerra al rey Asa. ¿Saben cuánta gente tenía? Los etíopes eran 1.000.000 de soldados. Asa tenía 600.000, sí, 600.000 soldados con que enfrentaría esa batalla. Pero ¿saben lo que hizo Asa? Buscó a Dios. Invocó al Señor y le dijo al Señor: Señor, tú ayudas al que tiene y al que no tiene. Pero a nosotros, ayúdanos, Señor. Y ponte de nuestro lado. Danos de tu poder, a tu fuerza, para salir victoriosos de esta batalla. No porque tengamos un ejército bueno de 600.000 frente a 1.000.000, no. Sino ven de nuestro lado, porque sin ti no podemos hacer nada. Mi querido hermano, esta es la actitud, que cuando uno busca a Dios, no es que Él tenga recursos para enfrentar al enemigo, para enfrentar una situación adversa o para enfrentar cualquier situación. No. Separados de Él, nada podemos hacer. Y es por esa razón que nosotros debemos apoyarnos en Él para que Él nos dé victoria. Que tengamos conciencia siempre que Él es el que pelea nuestras batallas. Amén. Así que confiemos en Él, que Él nos dará la victoria. Pero en tercer lugar, va a traer prosperidad. Esa palabra es lindísima. Fíjate lo que pasó en segunda de Crónicas, el capítulo 26. En segunda de Crónicas, capítulo 26, el versículo 5 dice, hablando del rey Usías: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le prosperó. La palabra prosperar significa triunfar. Expresa la idea de una empresa de éxito, es decir, es esa empresa de fe y de éxito que lo hace triunfar. Que todo lo que uno hace por estar buscando a Dios, Dios lo bendice, Dios lo prospera, es decir, las cosas le van bien. Qué lindo es eso, ¿verdad? Que Dios es la fuente del éxito en nuestras vidas. Si hemos de anhelar que las cosas nos vayan bien, hermano, entonces busquemos a Dios, volvámonos a Dios, adorémosle a Dios, sirvamos a Dios, obedezcamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda la intencionalidad de nuestra voluntad, con toda la fe que podamos tener, y Dios prosperará lo que hagamos, hermano. Y una cuarta y última recompensa es sanidad. En el capítulo 16 de Segunda de Crónicas encontramos una historia, tal vez no agradable. En el capítulo 16 de Segunda de Crónicas dice el versículo 12: en el año 39 de su reinado,
Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad, noten eso, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Por contraste, uno diría, ok, este fue un error de Asa. Y esto es lindo y es bueno que entendamos que tanto Asa como Usías, como Josafat, como Ezequías, como Josías, no eran hombres perfectos. Por más que buscaban a Dios, tuvieron sus debilidades y cometieron errores en su vida. Pero ahí estaba Dios con ellos también, a pesar de sus debilidades, fragilidades, errores y hasta de repente pecado. Ahí estaba el Señor ayudándoles a que vayan para adelante. Pero Asa aquí se enferma y no busca a Dios, sino busca a los médicos. Y parece que el escritor bíblico lo sentencia, es una crítica, es algo no bueno. ¿Por qué? Porque el hecho de que Asa vaya a los médicos, al parecer, estos médicos eran egipcios y usaban de artes mágicas que invocaban a deidades subterráneas que muchas veces cuando la gente estaba en aprietos acudían a ellos. Y Asa fue tentado y cayó en eso, que en lugar de ir a Dios, que le había dado victoria, que le había dado paz, que le había prosperado, no fue él. Ahora, si vamos a Dios, lo que la Biblia nos está diciendo es que si buscamos a Dios, si realmente nos apoyamos en Dios, si confiamos en Dios, Dios puede sanarnos. Ahora, no es malo que vayamos a los médicos. Quiero hacer esta aclaración. La medicina viene de Dios, ¿verdad? Dios nos ha dado la medicina. Él puede sanarnos milagrosamente. Él puede ordenar que tú en este momento seas sano. Que cualquier cosa que tengas, yo lo creo. Yo lo creo. Yo lo he vivido. Yo he sido testigo de eso. En segundo lugar, Dios puede sanarte a través de la administración de la unción con aceite. Soy testigo, yo lo he visto, cómo Dios sana a la gente. Pero Dios también puede sanar, si Él quiere, a través de los médicos. Un día yo tuve que decirle a Dios, Señor, mi hija está en esta situación. Si tú no me dices que no la vas a sanar por estos medios sobrenaturales, permíteme ir a los médicos. Y le dije, Señor, dame una señal. Era un momento de desesperación. Le dije, Señor, si ella toma uno de estos 3 alimentos, y ahí había, creo que fresas y no me acuerdo qué otras cosas había. Si ella me pide uno de esos, yo entenderé que tú la vas a sanar. Y no voy a ir a ningún médico. Pero si ella no me pide nada de eso, yo corro al médico, Señor. Porque tú me has dado a mí la responsabilidad de cuidarla. Y le pregunté a mi hija, ¿qué quieres comer de estas cosas? Y lo primero que me dijo fue esto, lo que estaba en la mesa. Y yo dije, Señor, gracias. Entiendo que tú quieres obrar directamente en ella. Y no fui al médico. Pero otras veces he tenido que ir al médico. Y he tenido paz. Ahora, esos médicos no son brujos, no hacen artes mágicas, no invocan a ídolos extraños. Y estoy atento también, por supuesto. Pero Dios, cuando le buscamos, Él puede sanarnos, hermano. Y quiere sanarnos, como se le dijo al leproso. Quiero ser sano. Buscar a Dios, mi querido hermano, es el llamado para adorar y servir y obedecer solo al Dios de los cielos, con todo el corazón, porque le amamos y le necesitamos. Queremos hacerlo quitando todo lo que estorba y poniendo todo el corazón, la voluntad y la fe
para disfrutar de su paz, de su victoria, de su prosperidad y de su sanidad. Amén. Si confesamos que los que buscamos a Dios, si confesamos que los que buscan a Dios, Él nos protege, Él nos sostiene, Él nos cuida, entonces, seguro que debemos dar un salto de fe como Esdras. Tenemos que creer que Él lo hará. Josafat, uno que buscó a Dios, le dijo al pueblo en 2 de Crónicas 20:20, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed en su profeta, y serás prosperado. Mi querido hermano, el llamado está. Busquemos a Dios. Busquemos su poder y su ayuda, porque eso está dispuesto para todos aquellos que le buscan de corazón. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Ayúdanos a quitar todo lo que estorba, Señor, y concentrarnos en ti para adorarte, para alabarte, para agradecerte, para servirte, para obedecer tus mandamientos y para hacer todo aquello que te agrada a ti, Señor. Gracias, mi amado Dios, por tu palabra. Señor, con intencionalidad en nuestro corazón queremos buscarte. Queremos, Señor, reconocer que tú eres nuestro único y suficiente Dios, que tú eres el único en quien podemos apoyarnos y confiar con todo nuestro ser. Y tú eres el único digno de recibir nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra obediencia a ti, Señor. Ayúdanos a persistir, como lo hizo Usías, a persistir en nuestra búsqueda de ti y en tu divina gracia. Prospéranos, Señor. Llénanos de tu paz, de tu sanidad, de tus victorias, Señor. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Un abrazo. Estamos viéndonos seguramente el próximo domingo. Amén. Si Dios quiere.